La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estaba siguiendo el caso del triple crimen en la Argentina, en el conurbano bonaerense. 3 chicas jovencitas que fueron asesinadas, pero no solamente asesinadas, sino que previamente torturadas, después asesinadas, después desmembradas y después enterradas en un pozo en el patio de una casa que habían alquilado. Evidentemente, esto no es un crimen cualquiera, es un crimen tan cruel, tan inhumano, que solamente en estos momentos en el mundo hay un grupo de delincuentes capaz de hacer eso, el grupo de narcos. Y justamente ya se tiene la identidad del jefe narco, imagínense, jefe narco de 23 años, peruano, que es el que ordenó semejante salvajada con esta chica que tiene 22, 20 y una 15 años, pobrecita. Las 3 pobrecitas, ¿verdad? Parece ser que una de las chicas habría, como dicen en la jerga delincuencial, habría mexicaneado una carga o un dinero de ese grupo narco. Mexicaneado es quedarse con la carga. Le habrán dado una carga para que venda a una de las chicas. Ella vendió y no devolvió la plata. Y el resultado es la muerte. ¿Por qué? ¿Cuánto lo que puede haber robado una chiquilina que llevaba
parece ser droga en su cartera para vender a clientes, al menudeo. No puede ser mucho, pero en la lógica del narco, en la lógica criminal de esta gente, el robo no se perdona, el robo entre ellos. Ellos pueden robarle a cualquiera, pueden robarle la vida a la gente, pero entre ellos al jefe no se le puede robar. Y los detalles son cada vez más terroríficos. Creó un grupo cerrado en Instagram, el tipo. Le mandó el password o el link a 46 mandos medios de su organización. Y transmitió en vivo las sesiones de tortura, de muerte y de descuartizamiento durante 3 horas. Y al final, a viva voz, dejó su mensaje. Esto les pasa a los que me roban. ¿Cómo tan rápido la policía tiene muchos datos y ya hay 4 detenidos y compañía? ¿Cómo encontró la casa? ¿Cómo encontró los cadáveres? Porque evidentemente esto no era para que se encuentren los cadáveres y ahí dejar el mensaje. El mensaje estaba en la transmisión en vivo. Ellos querían que desaparezca todo y probablemente durante mucho tiempo o tal vez nunca se habría encontrado el cadáver de estas pobres chicas, de estas pobres víctimas. Pero cometieron un error. Normalmente no todo sale a la perfección, por suerte, cuando hay un crimen tan atroz. Cuando suben, bueno, según lo que aparenta y lo que dicen las cámaras, es que cuando las chicas son citadas a una esquina para participar de una fiesta y que les iban a pagar $300 a cada una. Las pobres chicas se van vestidas de fiesta, esperan en la esquina, viene una camioneta blanca, se suben a la camioneta y parece ser que cuando se suben los que estaban en la camioneta, los digamos anfitriones, les ordenan que apaguen sus celulares. Pero una de las chicas no apagó su celular. Y los celulares van transmitiendo. Se puede seguir el trayecto de un celular con una orden judicial, siguiendo en dónde van impactando las señales, en qué antenas van impactando las señales del celular. Parece ser que esta chica, al llegar a la casa, descubren los asesinos, los criminales, los torturadores, que el celular de una de ellas está prendido y ahí le apagan. Pero ya quedó la huella. Cuando se hace la denuncia de los familiares de la desaparición de esta chica, se empiezan a buscar por los números de celulares y encuentran en la casa del lugar en donde fueron asesinadas. Y hay un detalle también que muestra cómo a veces los prejuicios juegan en favor de los criminales. Por supuesto que ya no iban a estar con vida estas chicas, pero al día siguiente los familiares hacen la denuncia de que habían desaparecido estas 3 chicas. Y según la denuncia de estos propios familiares, la policía le dice, pero ellas se dedican a la prostitución, a lo mejor quedaron dormidas por ahí, y no le dicen, nunca hacen eso, siempre vuelven. Y la policía le dijo, vuelvan mañana si es que no vienen, ahora no vamos a tomar la denuncia.
O sea, el prejuicio de que por ser prostitutas no se las puede buscar hizo perder probablemente varias horas y valiosas horas de la investigación para llegar a la fuente. Por suerte, repito, una de las chicas no apagó su celular y ahí pudieron ubicar la casa, encontraron los cadáveres, encontraron a 2 personas limpiando las manchas de sangre que había por toda la casa, por el piso, por la pared, por los muebles. Fueron detenidas 4 personas. 2 personas que estaban limpiando y otras 2 que habían, al parecer, sido parte, o son parte de la organización criminal y habían confesado en una conversación que se había transmitido el acto tan cruel, tan terrible de tortura, asesinato y descuartizamiento de estas chicas. ¿Por qué les cuento esto? Para que vean lo que es el peligro narco. Cada vez más cerca. Estas cosas pues ocurrían solamente en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Yo no recuerdo un caso similar en la Argentina. Pero el tema es que está cada vez más cerca. Bueno, lo cierto es que a través de la investigación policial se consigue la identidad del jefe narco. ¿Saben cuántos años tiene el jefe narco? 23 años. Su papá es un jefe narco de una parte extensa de varias villas ahí en el conurbano bonaerense. Y el hijo estaba tomando otra zona. Y parece que para que vos ascienda en la escala de valores de estos criminales, tenés que ser lo más cruel posible, lo más desalmado posible. Tenés que mandar mensajes de terror. Y eso es lo que hizo este pendejo de 23 años, cegando la vida de 3 pobres chicas. ¿Cómo funciona el narco con tanta impunidad en determinada zona? Solamente con la complicidad de autoridades, tanto políticas como policiales. Otro tema a atender en nuestro país. Si hay una organización narco, no puede haber sin connivencia política y policial. Imagínense, al ser un crimen triple con condimento de narcotráfico, en Argentina por ley se convierte en un delito, en un crimen federal. Y tiene que pasar la investigación y las acciones a cargo de la justicia federal y de la policía federal. Pero el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se niega y ordena que sea la justicia de la provincia de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires la que investigue. Es más, le nombran fiscal de la causa a una señora militante kirchnerista que fue nombrada por Kicillof hace poco más de un año con un gravísimo fallo de procedimiento, con un delito, porque el hijo de la señora es juez y Kicillof le nombra a la mamá del juez fiscal en el juzgado del hijo. Algo absolutamente aberrante, algo que no tiene gollete. Y justo a esa fiscal y a ese juzgado donde el juez es el hijo de la fiscal, ahí va a parar el caso. No contentos con eso, se descubre la casa, se desentierran los cadáveres. Es terrible el relato que hacen
los periodistas argentinos de cómo para poder identificar qué parte era de quién, recurrieron a fotos que le pidieron a sus familiares para ir identificando por los tatuajes este brazo de quién era, esta pierna de quién era. Una cosa de terror. Se descubren los cadáveres, se sacan los cadáveres, se llevan los cadáveres, se detienen a los que estaban limpiando. Y enseguida, en ese lugar lleno de sangre, lleno de huellas seguramente de un montón de cosas, la policía y la fiscala liberan la casa. Dejan la casa sin custodia. ¿Cómo una casa donde hubo un triple crimen va a ser dejado para que cualquiera entre? Es más, entró alguien y robó algo y entraron los periodistas con sus cámaras a recorrer la casa que estaba sin custodia, que estaba sin precintar. Fue abandonada por la investigación la casa donde se produjo el triple crimen. Pocas horas después de descubiertos los cadáveres. ¿A dónde nos lleva esto? Que la política y la policía no está interesada en que se llegue al fondo de la cuestión. ¿Por qué puede no estar interesado? Porque evidentemente, o mejor, no evidentemente, probablemente, estos narcos, el papá que maneja toda una serie de 4 o 5 barrios marginales y el hijo, que es ahora el nuevo capo narco de una zona, están en connivencia con la política y con la policía. Por eso crecen. En cada barrio hay 1 o 2 locales de venta de droga. En cada barrio marginal, que estoy hablando del conurbano bonaerense. Por supuesto que en esos barrios marginales, el 99% de la gente es gente trabajadora que lucha por su familia, busca trabajo, trabaja, lleva el pan de cada día. Pero hay un porcentaje de delincuentes que instalan estos kioscos donde se vende droga y al cual vienen a comprar, todo se ha dicho, la gente que tiene poder adquisitivo, que no vive precisamente en esas villas miseria. Bueno, puede ser otra cuestión. Lo cierto es que los vecinos denuncian estas casas porque es demasiado notorio ese negocio. Vienen de noche, estacionan, bajan, entran, salen, se van. A cualquier hora de noche, el drogadicto pues no tiene hora. Cuando se le acaba la droga, o cuando necesita la droga, se va a ir a buscar. Esos kioscos funcionan 24 horas. Y todo el vecindario se da cuenta de que en esa casa se está traficando droga. Denuncian a la policía. Nunca les hacen caso a los vecinos. A veces, para achicar la presión, desmantelan un lugar. Pero además, la justicia libera rápidamente a quienes estuvieron a cargo de esos lugares. Y al otro día, ya en otra casa, está funcionando el mismo negocio, en el mismo lugar, a veces en la misma cuadra. Y siguen trabajando con impunidad. Yo no sé si en el sistema de reparto del poder judicial y policial en Argentina hay un ítem, hay un artículo que obliga a las provincias a ceder el mando de la investigación a la justicia federal y a la policía federal en estos casos, o si depende de la voluntad omnímoda del gobernador. Pero este es un caso terrible. Es un caso donde tiene que actuar la justicia federal y la policía federal argentina. ¿Cómo puede ser que el gobernador de la provincia diga, no, acá nuestra policía y nuestra justicia va a investigar? ¡Qué bárbaro!
pobres mujeres, pobres chicas, murieron. Seguramente, ¿cuánto lo que puede haber robado? Que dicen que una de ellas se quedó con la plata. Habrá vendido, qué sé yo, $10, $20. Lo que hace el capo narco es transmitirle a sus mandos medios que nadie tiene que robarle. Y para eso recurre al crimen más atroz y a 3 personas inocentes que fueron atraídas por una promesa de $300 cada una para participar de una fiesta sexual. Y hay detrás un montón de otras cosas que llevan a tragedias como esta. Por ejemplo, la chica de 15 años se dedicaba a la prostitución desde los 13, con anuencia de la madre. Y estar desde los 13 en la calle, una persona de 13 años no tiene todavía la conciencia del peligro ni de nada. Imagínense, para que vos manejes tenés que tener, para que te den tu registro de conducir tenés que tener 18 años. Justamente porque se supone que ahí recién empezás a tener conciencia de las cosas, conciencia total, digo, del peligro. Realmente es terrible lo que pasó. Y realmente yo dudo de que se llegue al fondo de la cuestión. Dudo de que los verdaderos culpables paguen por este atroz crimen. Por todos estos detalles que les di. Una tristeza, una pena, un dolor ver los rostros de los familiares, de los amigos de estas personas. Que mueren y mueren de una manera tan terrible. A la chiquilina de 15 años, cuya tortura también transmitieron por Instagram, le fueron cortando los dedos de una mano, los 5 dedos le cortaron de a uno. Y lo peor de todo es que el morbo que genera este tipo de cosas hace que ese material sea un material comercializable. Ustedes saben lo que es la Deep Web, ¿verdad? Una zona de internet oscura, cerrada, en donde se trafica armas, se vende drogas, un montón de cosas. La Deep Web. Bueno, no es la Deep Web, es la Dark Web. La Deep Web es también una zona más difícil, de más difícil acceso, pero en la Dark Web es donde se dan estas cosas. Y hay muchísimos crímenes, sobre todo de los cárteles de la droga mexicanos, que filman y después venden en la Dark Web. Y créanme, no puedo entender cómo hay gente que paga, bueno, no lo ve, que quiera ver eso, ¿verdad? Es de terror. Y peor todavía, hay gente que paga para ver eso. Es increíble. Para que estas chicas que ya fallecieron tengan paz en su tumba, se suele decir que es necesario que los culpables paguen. Pero yo creo que eso no es tan así. No hay nada que les dé la paz a personas que murieron de una manera tan cruel, tan terrible. Pero sí, para los familiares y para la sociedad toda,
es importante que estas cosas se esclarezcan. Es importante que se llegue hasta el último culpable. No hay nada que aliente tanto el crimen como la impunidad. El combustible del crecimiento del crimen es la impunidad, y en estos casos más todavía. A ver qué dice Amado Benítez. Bueno, hola Alberto, ¿puedo pasar a retirar el libro que el lunes regaló? Sí, vos sabés que justamente ahora me llamaron a decir que estaba leyendo. O sea que mañana ya van a estar los libros acá, Amado. Mañana ya van a estar los libros. Alberto, yo creo que este crimen es lo más humano que hay. Ningún otro ser viviente actúa así, por lo tanto no es inhumano. Estás equivocado, Pedro. Eso porque vos no tenés gato, nomás decís, Pedro. No hay nada más terrible que un gato atrapando a un ratón. ¿No sabías eso, Pedro? No es que le atrapa y le mata. Le tortura por horas. Le da un cachetazo que le deja aturdido al ratón y le deja. Le mira. Cuando el ratoncito recupera algo de posibilidad de correr, sale corriendo y el gato salta y le pisa la cola, por ejemplo, al ratón. Y el ratón se da vuelta y ahí le pega un arañazo, por ejemplo. Y le tiene así. O a veces le agarra la cola y le tira contra la pared. Y están así. Y vos no sabés, por ejemplo, cómo actúan las hienas en manada. No, es que le matan a la víctima enseguida. Le dan un mordisco, por ejemplo, y le dejan ir. Y van siguiendo la sangre. Después, cuando ya se le ocurre a otra de las hienas, le da otro mordisco y ja, 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 y van así, de a poquito le van matando. Son más crueles muchos animales de la naturaleza. Pero esos animales, salvo mis dos gatos que tienen conciencia, son inteligentes y rompen las bolas, no tienen toda la carga moral y los años de civilización que tiene el ser humano. Por eso digo que es inhumano. El ratón quizá no se mueve de un paro cardíaco, se recupera y le da... ¿Cómo pico? No entiendo tu razonamiento, Sarcoma. El ratón nunca le mata de una. Y cuando agarra una cucaracha, por ejemplo, el festival que hace, no le mata. Y además, una cucaracha no le mata para comerle, no le come. Y ustedes saben que tampoco comen a los ratones, ¿verdad? Cuando yo vivía en Lambaré, mi gata Joaquina, que era jovencita todavía cuando eso, cazó un ratón una vez. Después de, seguramente, de una sesión de tortura, yo no vi eso, pero me trajo de regalo el ratoncito. Eso hacen los ratones, los gatos. No es que matan ratones para comerlos, para regalarle a su amigo o su súbdito, que era yo. Así funciona esto. Bueno, sé que es un tema ríspido el tema de este asesinato de estas tres pobres chicas, pero les quería contar porque el peligro narco cada vez tiene menos fronteras. Y sabemos muy bien que acá en el Paraguay hay muchos narcos. Somos un país productor de marihuana y somos un país de paso para la cocaína. No tan grande como Chile y como Ecuador o como Venezuela. Venezuela ahora no porque está vigilada, pero Chile y Ecuador son los principales puntos de salida de la droga a Europa y a Estados Unidos. Oyente, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Peralta? Pero qué grotesco lo que estoy escuchando. Sí, de terror. Realmente es satánico.
Así es. porque tiene que ser personas que están inmersos en esas cosas de las tinieblas, de la oscuridad. Esta gente no tiene alma, no tiene sentimientos. Y sí, pero como que ellos manejan el cuchillo, como decía el autor de Martín Fierro, Hernández, creo que, ¿no? Sí, No, y era José Hernández, José Hernández. el autor de Martín Fierro. Ajá. Aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela. Qué bárbaro, Así empieza, Alberto. sí. Sí. Y bueno, estos actúan totalmente a lo contrario, pues, de lo que Dios mandó. Claro, Por eso te total. digo satanistas. Sí, señor. Cuanto más mal hacen, ellos están agradando al príncipe de las tinieblas. Terrible, terrible. Dios nos guarde y nos libre, pero ya le va a llegar el castigo. Y de Yara, no se vengan ustedes por sí mismos. Mía es la venganza. Mira que Dios es el que dice eso. Ahí está. Mía es la venganza. Yo pagaré. Un abrazo, don Alberto. Abrazo para vos, otro. Dice Pedro, el ser humano lo hace con conocimiento y los animales no, pero al final nosotros también somos animales, dice. Y sí, eso es lo que te digo, Pedro. Albert, las hienas son crueles, destripan y comen vivas a sus presas, dice Raúl. Sí, así mismo es. Así mismo es. Le pueden matar, pero no le matan. Le dejan viva y le van comiendo de a poquito. Una locura, ¿verdad? Bueno. Así están las cosas. Lamentablemente, este terrible triple crimen opaca un momento de alivio de la sociedad argentina con los acuerdos que alcanzó el gobierno argentino con el gobierno norteamericano, el apoyo total del gobierno norteamericano que aleja la posibilidad de que Argentina pueda caer en default y hace que mucha gente quiera volver a hacer negocios. Hoy se conocieron, por ejemplo, los datos de pobreza en Argentina. En el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, la pobreza había llegado al 52.9% en la Argentina. Imagínense, 52.9%. Y fue bajando con el gobierno de Milei y llegó en este último dato al 38.1%. O sea, bajaron 15 puntos porcentuales la pobreza en un año y medio. Yo no recuerdo un logro semejante, que se bajen 15 puntos de pobreza en un año y medio. Por supuesto que es absurdo luego que haya 52% de pobreza en Argentina, un país tan rico. Pero a eso pues llevan las políticas socialistas, que unos cuantos roban y a otros cuantos le tiran unos pesitos. Planes le llaman en Argentina, para que medren con eso y les dejen robar tranquilo. ¿Y por qué le dejan robar tranquilo? Porque van acostumbrándole a la gente a que no trabajen, que vivan de un plan. Y es muy fácil acostumbrarse a no trabajar, ¿verdad? Así están las cosas. Y no había una conferencia de prensa hoy. No hay todavía. Quería escuchar la conferencia de prensa. Esta lógica narco, para terminar con el tema, estos jefes narcos y los mandos medios narcos saben que ellos tienen dos posibles destinos:
o morir muy jóvenes o caer presos y pasar el resto de sus días en la cárcel. Por eso que son tan frenéticos. Por eso que son tan desaforados en todo lo que hacen. O sea, entran en una carrera criminal, asesina, conscientes de que tarde o temprano, más temprano que tarde, o van a terminar muertos o van a caer en manos de la justicia y estar en una cárcel por el resto de sus días. Es curiosa esa lógica, ¿verdad? Voy a tener todo por poco tiempo, pero voy a tener todo. Y no es que están en la extrema pobreza y por eso no tienen más remedio, que es como quieren romantizar algunas personas a este tipo de criminales. Este chico, por ejemplo, a quien se los indica como el responsable, el mandante del triple crimen de Argentina, es un chico que vivió en la opulencia. Su papá, peruano como él, es un capo narco de larga data, que vive escapando de la policía, pero con muchísimo dinero. Y este chico siempre tuvo todo. No es que nació en la pobreza, nació en la opulencia que le daba a él y a sus hermanos el dinero sucio, sangriento que su papá ganaba. Bueno, ganaba es un decir. ¿Quién es el pequeño J? Ahora lo están buscando por todos lados, ¿verdad? Pero para que vean quién es. Primero, la hoja que guió a los policías, una hoja que encontraron, llevaban también los nombres de M.A.O. y de pequeño J, también llamado Julito. Es Julio Valverde. Y también Julio Noguera. Tiene dos apellidos, o sea, tiene dos documentos de identidad el tipo. En uno se llama Julio Valverde, en el otro Julio Noguera. Tiene 23 años, es peruano. La hipótesis que se maneja es que contrató sicarios para llevar a cabo el crimen premeditado, tras el robo de dinero y cocaína, etcétera, ¿verdad? Este muchacho trabaja en las villas 1, 11, 14 y la villa Zabaleta, dos de las villas miserias que hay en el conurbano bonaerense. Gente que vive haciendo sus necesidades en un balde, con caminos de tierra, en terrenos inundables. E increíblemente, en estas últimas elecciones volvieron a votarle a sus verdugos, a los K, a los peronistas. ¿Por qué? Porque les dan una platita con la que se pueden emborrachar y comer mal que mal sin trabajar. Increíble, de terror esto, ¿verdad? Increíble. Y también aparte, a mí me llama la atención esa lógica de exponerlo todo en las redes sociales. Vi cómo los parientes de estas pobres chicas muertas empezaron a publicar fotos con mensajes, ¿verdad? La hermana de una de ellas, por ejemplo, publica una foto donde está la pobre chica torturada y asesinada con ella y dice: me dejaste sola, hermana, me va a doler toda la vida, volvé, por favor, ya no podemos más. Y cosas como esa. Es curioso esto, ¿verdad? Si yo tengo dolor profundo, pues voy a tener pudor para salir a poner en las redes sociales. Probablemente es un síndrome de estos tiempos,
las ganas de llamar la atención en las redes, de conseguir likes. Entonces hacen de su dolor, que no dudo que sea genuino, a quien no le va a doler que muera un hermano, pero hacen de ese dolor una mercancía de redes, digamos. No le culpo a esta gente, pues muchísimo ya vi eso, ¿verdad? Cuando muere un delincuente, por ejemplo, a manos de la policía, estoy hablando principalmente de la Argentina del conurbano, le hacen una fiesta, pintan murales, publican en redes y dicen, vuela alto, fulanito. Es muy raro, ¿verdad? Pero es un síntoma de los tiempos que vivimos también. Hay un montón de gente que por un like es capaz de morirse, como estos turistas ingleses que ya por decenas murieron en algunos edificios haciendo algo que se llama balconing. Se ponen al borde del precipicio en las terrazas para sacarse selfies y muchas veces se caen. Esa también es una manera muy tonta de morir, ¿verdad? Por hacer una película, por hacer una selfie, te vas al precipicio. No tiene sentido. Bueno, las 5 principales personas, no 5, 4 que fueron detenidas hoy en Argentina por este triple crimen, se negaron a declarar ante el juez. O sea, no se sabe todavía a ciencia cierta nada de los detalles. Pero apuesto a que se va a tener el video en venta en la dark web. Bueno. Dice acá, hola Alberto, ¿qué opinás de la derrota de Olimpia ante Recoleta? Y yo no soy ni olimpista ni de Tembetario. No opino. Me da pena que alguien se elimine. Oyente, buenas tardes. Hola, Alberto. ¿Cómo está, Héctor? Pero demasiado bien, Oscar. Oscar, perdón, disculpame, Oscar. Eso es lo troyano. Héctor y París. París era todo lo... París era el que le robó la esposa sí, a Agamenón. Agamenón. Pobre Agamenón. Era doble filo el tipo. A mí me gustaría ser Aquiles. Aquiles, el griego. Sí, el héroe griego. Sí. Alberto, vos estabas hablando de esa persona que muere tomándose selfie. Sí. Al borde de Barranco. Yo veo en YouTube, Sí. ha sido mucha gente al año muere haciéndose selfies con fieras salvajes. Van acercándose al león o al oso. Se acerca cada vez más para obtener la mejor toma. Sí. Hasta que la fiera se levanta y lo despedaza. Y claro, la fiera actúa por instinto. Es raro, ¿verdad?, que el ser humano haga esas cosas tan tontas. Lo que pasa es que ahora está la cultura de la novedad, la que no solamente los jóvenes caen, gente bastante madura también. Ajá. Alberto, pues hay ciertos temas de los que por timidez o por prudencia no suelo hablar, por el hecho de que suenan a herejías. Yo creo, Alberto, que la democracia Sí. se está terminando en el mundo.
Y yo te voy a hablar de una teoría que sostengo que es absolutamente inaceptable. Yo hablo de esto y recibo respuestas airadas. Ajá. Yo creo, Alberto, que los marginales no deberían tener el derecho de votar. ¿Por qué? Porque no están capacitados para elegir. No porque yo sea malo, clasista, elitista, es que para el voto no es una más de las funciones políticas de una sociedad. El voto es el comienzo y el fin de una democracia, ¿verdad? Una monarquía, un imperio, no haría falta voto. Pero en la democracia el voto decide qué clase de vida vamos a tener. ¿Vamos a tener abundancia de pan o vamos a languidecer de desnutrición? El que vota decide entre la vida y la muerte de sus compatriotas. Y es una función la más alta de todas las responsabilidades. Después nos quejamos de la corrupción. Lo que pasa es que los corruptos son corruptos porque ganan votos. Eso lo vemos en toda la democracia del tercer mundo y también en algunas democracias en decadencia como son los Estados Unidos. El electorado del Partido Demócrata crece, Alberto. Ajá. Habrá el momento en que van a ser mayoría. Yo recuerdo que hasta hace 30 años atrás el voto entre los dos partidos estaba equilibrado. 40% de los yanquis votan demócrata, sí o sí. Sí. 40% vota republicano, sí o sí. Y queda un porcentaje que sobra, que es lo que se llama voto indeciso. Son las personas de mayor educación. O sea, el que decide qué votar. El pobre marginal vota porque el candidato le llevó unos regalos con choricito, con cervecita, y le organizó una fiesta tropical, y por eso nomás. No es que él es malo intrínsecamente. Vamos a suponer, si vos tuvieras un camión Scania, vos le darías el volante de tu bien a un muchacho de 12 años. No le vas a dar, por más que el muchacho ya maneje bien. No tiene simplemente no está capacitado para una responsabilidad tan grande. Lo mismo con el voto. Pero claro, ¿qué será de esa pobre gente que ya no va a tener los derechos de ciudadano electo? Eso no sé. Yo lo sé todo también. Pero creo que la democracia cada vez va bajando la calidad. Y eso que vos decís de la criminalidad, la convivencia con las autoridades, eso depende de la política. La creación de un gobierno es un acto político. Claro. Y algunos dicen, no, es para no politizar la justicia. La justicia siempre es política. ¿Por qué? Porque la creación de un poder judicial es un acto político. Así es. A los a los ministros de la Corte lo eligen, lo deciden en el Senado. En el Senado. Y esos senadores, a su vez, la mayoría de ellos están ahí por el voto marginal. ¿Quiénes son los que? Los marginales siempre votan a su verdugo. ¿Sabe por qué pasa eso, Alberto? Son los corruptos los que tienen el know-how y la experiencia
y la técnica para manipular a esta gente. El peronismo, por ejemplo, tiene su base entre la gente más pobre, que es la gente más perjudicada por el mal gobierno. ¿Quiénes fueron los que le votaron a Hugo Chávez? Toda esa pobre gente venezolana que ahora está deambulando acá en mi barrio, cada rato llega. En todos los países de América y en algunos de Europa. Pero esos fueron chavistas en su momento. Y sí. Pero ellos no tienen la culpa. Ellos creyeron que estaban bien. Si hubieran tenido cierto nivel de educación, porque cuando Hugo Chávez comenzó a perfilarse como un líder político, yo ya sabía lo que iba a hacer. Y yo no soy profeta, pero estoy mejor informado que la gente marginal. Y lo mismo, vos también ya sabías lo que iba a hacer de Venezuela cuando Hugo Chávez subió al poder. Y sí. Ninguna persona, estos populistas de izquierda, no pueden engañar a una persona informada. Pero las personas informadas, Alberto, cada día disminuye en proporción a los no informados. Y te voy a dar lo que yo creo que es. Porque es lo que hace que la población marginal crezca. Algunos informes dicen que el crecimiento de la población mundial se ha detenido. Que ahora la humanidad no está creciendo número. Hay una fracción grande que sí crece, que es la población marginal. ¿Por qué? Porque son los que tienen la mayor cantidad de hijos. Pero en nuestro país no, ¿eh? ¿Eh? Se acabó eso en nuestro país. Los que más hijos tienen 3. En los últimos 15 años, sí. No, los marginales tienen mucho. No, en nuestro país no. Eso dice el censo. No, acá hay población marginal. Ya sé que hay población marginal, pero ya no tienen tantos hijos como antes. Pero venina acá por los asentamientos y vas a ver. Y sí. No, pero eso era antes, ahora ya no, hace 10, 15 años que fue mermando. Pero ojalá. Ahora a mí me está llamando la atención la enorme cantidad de adolescentes harapientos, cosa que no se veía en la época de Stroessner. En la época de Stroessner había pobres, había villas, pero su nivel, su calidad de vida no era tan catastrófico como lo que es ahora. Acá, por ejemplo, a esta hora, por la plaza vas a ver a adolescentes mendigos. ¿Cómo ayudar a esta gente? Eso yo no sé. Pero pasa una cosa, Alberto. Este es un fenómeno típico de los países de clima cálido. Yo creo que en el norte de Europa, en Canadá y en Japón, la democracia seguirá existiendo. Pero en los países, ¿sabes por qué? Te tengo que dejar, Oscar. Bueno. Me pasé la hora. Gracias, Oscar. Gracias. Chao. Tengo que ir a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Tous les projecteurs
¿Querés ser del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.